Cuando has cerrado, por ejemplo, documentos o archivos en LibreOffice y quieres recuperarlos, una vez que arrancas de nuevo LibreOffice, vuelve a aparecer la interfaz que tenemos en pantalla, que es como el asistente inicial, en el cual lo primero que te presenta son los últimos archivos que has editado. Por ejemplo, vamos a trabajar un poco en la interfaz de procesamiento de texto o procesamiento de palabra. Y seleccionamos un archivo muy sencillo, le damos simplemente clic, lo vuelve a llamar, muy rápido, no hay ningún problema, siempre y cuando no hayas movido el archivo de donde lo tenías. Lo que voy a hacer es maximizar esta ventana para que se vea mucho más claramente lo que vamos a hacer y conocer a detalle la interfaz. Lo primero es que para tener mayor claridad voy a reducir un poco el zoom o la visión de la página. Ahí la tenemos encuadrada perfectamente. Notarás como en cualquier programa editor de textos o procesador de palabra, elementos muy comunes dentro de la pantalla que tenemos enfrente. Está el nombre del archivo en la parte superior, tenemos una barra de herramientas de primera mano, tenemos una barra de formato, una regleta, el área de trabajo, en donde podemos editar nuestro documento, desplazarnos hacia arriba y hacia abajo con el ratón. Tenemos en la parte inferior la barra de información, en donde nos indica en qué página estamos, de un total de cuántas páginas, cuántas palabras, cuántos caracteres constituyen nuestro archivo, qué estilo es el que se está usando, qué corrector ortográfico es el que se está empleando, en qué idioma. También los tipos de visualización, si queremos ver una sola página, múltiples páginas y por supuesto el control del zoom o el acercamiento o alejamiento al documento para que la visión sea mucho más cómoda. Aquí tenemos entonces diversas herramientas que como cualquier procesador de palabra podemos utilizar en las diversas zonas que componen nuestro documento. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de formato, nos está diciendo que el documento, por ejemplo, en el primer párrafo, está con un estilo por omisión o de estilo por default, que tenemos el tipo de letra Arial de tamaño 11. Si yo quisiera cambiar el tamaño de letra aquí o el tipo de letra, lo único que tengo que hacer, como en cualquier otro programa, es seleccionarlo con el ratón, arrastrar, soltar. Ya se crea este bloque que me dice cuál es el bloque de selección activo. Lo que yo vaya a hacer en este momento afectará la parte que está seleccionada. Abrimos el menú del tipo de fuente, nos aparecen los diversos tipos de fuente que podemos aplicar a esto. Seleccionaré una que dice American Typewriter para que se note la diferencia. Parece en efecto tipo de letra de una máquina de escribir antigua. Y vamos a cambiar el tamaño de letra tal vez a 9 puntos para que sea mucho más pequeño. A esa misma selección le podemos también, dentro de la barra de herramientas, aplicar un formato de negritas o un formato también de cursivas. Podemos también subrayarlo e incluso tacharlo. Y por supuesto, como son botones, nada más con presionarlos de nuevo, vamos quitando también esos formatos. Tenemos los formatos de índice o superíndice y subíndice, así como también tenemos, por ejemplo, la opción para cambiar el color del texto. Podemos abrir la lista, nos aparece la paleta de colores y digamos que lo queremos en verde. También podemos remarcar o anotar, es como si pasaras un marcador encima del texto con un cierto color, por ejemplo como amarillo, para decir este texto está en revisión o algo por el estilo. Así como también las opciones de listas numeradas y las opciones de la alineación, hacia dónde queremos que vaya el párrafo, hacia el lado izquierdo, hacia la parte del centro del documento o hacia el lado derecho, así como también la versión justificada. También tenemos el espaciamiento entre líneas, el espaciamiento entre párrafos, así como también los tabuladores, que están hacia adentro del documento queremos colocar el párrafo. Esto es tan solo una vista de lo que se puede hacer en el procesador de palabras. Y algo muy interesante que puedes notar también en este programa es que todas las características de operación como son abrir archivo, guardar archivo, imprimir, copiar, seleccionar, copiar el bloque, pegar el bloque, etcétera, etcétera. Todas las mismas opciones que existen en otros programas las tienes disponibles aquí. Y por supuesto, la opción infalible del deshacer, por si de algo te arrepientes, para regresar a como tenías las cosas antes hechas. Finalmente, sobre esta herramienta de procesador de palabras, quisiera hacer una última anotación. Notarás que este documento es un archivo .doc. En el momento de guardarlo, puedes simple y sencillamente dar clic en guardar y será el mismo archivo y listo. Podrás retomarlo después y seguirlo editando.
Pero supongamos que lo quieres guardar en otro formato, no en .doc, sino tal vez en .docs o como un archivo TXT, o incluso si por ejemplo tu computadora tiene instalado algún tipo de convertidor a PDF, guardarlo como PDF. Bueno, pues lo único que tienes que hacer es dar clic en el menú de archivo y seleccionar la opción de guardar como. En guardar como te va a ofrecer las distintas opciones y primero te dice en qué formato está actualmente. Este archivo está en un formato Word 97 a 2003, por eso es un .doc. Pero si abres la lista, te aparecen todas las opciones en las que en lo particular este documento puede ser guardado. Por ejemplo, un ODT, que significa Open Document. Esto es los formatos originales de OpenOffice, el otro programa de procesamiento gratuito de texto. Puedes guardarlo, por ejemplo, como un archivo Docs, o sea, un archivo Word 2007 al 2019, un archivo XML, o bien puedes guardarlo como una plantilla también, así como también como documentos HTML si es que lo vas a publicar en una página web, o de texto plano, entre muchos otros. Lo único que voy a hacer en este momento es guardarlo como un .docs, que es ya como una versión más reciente de los procesadores de palabra. No le voy a cambiar el nombre y lo único que voy a dar clic es guardar. Lo va a hacer también en el mismo escritorio. Y lo que está diciendo es que este documento puede contener cierto formato que no se puede guardar cuando se hace un .docs. Con esto concluimos esta parte. Aunque tú hagas guardado de archivos en otros formatos, hay ocasiones en que ciertos elementos, imágenes, formas de los o características de los párrafos, espacios entre líneas, etc., algunos formatos podrían perderse. Entonces, ten mucho cuidado cuando haces cambio de formato o salvas como otro archivo para que entonces esas características de tu documento no se pierdan. Lo único que haré será guardar como un archivo docs y en este momento ya lo tenemos almacenado en nuestra computadora. Así de sencillo es como opera en LibreOffice el procesamiento de texto.